Bienvenidas y bienvenidos a Solar, el arte de ser. Hoy quiero compartirles un tema, quizá no es tan fácil, pero sí lo considero absolutamente necesario. Esta mañana en mi meditación de todos los días, de pronto tuve como esta claridad de cuántos y cuántas personas en este momento están viviendo experiencias en las que sienten que el corazón está roto. Son estas experiencias donde nada sale como tú lo habías planeado. De pronto no entendemos cuáles son los mensajes o las pruebas que tenemos que pasar, que aprender, que trascender. Son estas situaciones que llegan sin avisarnos y que de pronto toman nuestra vida, la toman por sorpresa y nos sentimos a veces muy ofuscados, muy enojados, sintiendo que estamos viviendo situaciones sumamente injustas, que estamos siendo gobernados por fuerzas superiores a nosotros, en esta sensación de que de pronto no tienes la claridad, que no tienes los recursos, que no tienes los elementos para salir de estas situaciones. Y me refiero a estas situaciones límite, donde a lo mejor te han dado un diagnóstico bastante complicado, bastante difícil, alguna enfermedad que tendrá que solventarse, que tendrás que enfrentar ciertos procesos que no estabas esperando. Me refiero también cuando de pronto en el trabajo te liquidan y lo que tú habías creído que era tu seguridad, de pronto se vuelve tu generador de incertidumbre, de temor, de miedo. Me refiero también, obviamente, a estos momentos en que perdemos a seres muy valiosos para nosotros y de pronto la vida deja de tener sentido. Nos enfrentamos a la muerte y es tratar de entender que físicamente no vamos a volver a estar con esas personas, con esos seres queridos, y sentir que tú te quedas en esta experiencia sintiendo una ausencia absolutamente profunda. También podemos hablar de estas experiencias en las que las situaciones son más silenciosas, tiene que ver con procesos internos que nosotros estamos luchando y que los demás no tienen ni idea de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y a veces son procesos personales, ¿no? El simple hecho de pasar de un estado a otro. En mi trabajo con los adolescentes puedo sentir y vivir junto con ellos el temor de tomar ciertas decisiones como elegir una carrera, elegir dónde quiero estudiar, si tengo los recursos o no están los recursos, si cuento con el apoyo de mis papás o no. Y es ese temor de entrar a la vida adulta y darnos cuenta que tenemos que empezar a tomar decisiones con la conciencia de que van a tener una trascendencia o que de alguna manera van a marcar un camino. Y he visto a muchos jóvenes con mucho temor, con mucho diálogo interno, sintiendo y pensando que tomar esta decisión es difícil y requiere básicamente de toda tu concentración, de toda tu honestidad, ¿no?
es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera tus padres dejan de tomar las decisiones por ti. Empiezas a darte cuenta que ahora muchas de las decisiones van a correr por tu propia cuenta. Otro momento en el que vivimos también esta sensación de pérdida, de duelo, en que se nos rompe el corazón, es cuando decidimos casarnos. Y sí, ustedes podrán decirme, pero ¿cómo, Paola? O sea, ¿cómo si te vas a casar? Estás hablando de que se te rompe el corazón. Por supuesto que de lo que más se habla y lo que más conocemos es la parte en la que estamos ilusionados por haber elegido compartir nuestra vida con otra persona, con otro ser. Pero nadie te cuenta la parte que a lo mejor te da tristeza dejar tu casa, que sabes que te vas a despedir, no porque te quieras quedar, estás totalmente cierto que te vas a ir y que te quieres ir y que es tu decisión, pero eso no quiere decir que no vas a extrañar el estado anterior, vas a pasar a un estado del ser diferente. Espero estar siendo clara con esto que estoy diciendo. Estos procesos son silenciosos, nadie te los dice, nadie te los cuenta, pero vas a extrañar a lo mejor llegar del trabajo y platicar con tu hermano, con tu hermana, con tus hermanos, esos ciertos rituales que había en tu casa y que ahora te va a tocar hacerlos. No quiere decir que no vas a ir a algo increíble, maravilloso y precioso. Quiere decir que tu estado anterior llega a un final, tiene un cierre. Y claro que hay una parte que duele. Otro proceso sutil es también pasar de una etapa a otra, como es el caso del embarazo, ¿no? En el caso de la mujer, yo les puedo decir, es que desde el día 1, toda tu situación cambia radicalmente. Tienes que cuidar tu alimentación, pues cuidarte también en la calle, que no te vayan a dar un empujón, tú cuidar tus pasos, cuidar tu salud, no puedes tomar ciertos medicamentos, privarte también pues de ciertos alimentos y desde ahí comienza la aventura, ¿no? Porque de ahí, francamente, nadie te dice que eso no se acaba. Desde ese momento en el que tú sientes esa responsabilidad, es que va a ser así el resto de tu vida. Y volvemos a lo mismo, no te digo que ser madre no sea la experiencia más maravillosa del mundo. De hecho, yo te puedo decir, es una de las experiencias que más disfruto de mi vida, ser mamá de mis hijas. Pero nadie me contó el lado B. Nadie me contó que cuando ellas nacieron me daba la 1, 2 de la tarde y yo seguía en pijama con un chongo porque no me había dado tiempo de hacer otra cosa. Nadie me contó que ya no te ibas a volver a bañar sola porque siempre van a estar ahí alrededor de ti. Y por supuesto que esto implica, no quiero decir una experiencia necesariamente obscura, fea, mala. Me refiero a que tu estado del ser, de solo depender de ti y tener que cuidar de ti, pasas a un estado totalmente distinto que implica que vas a cuidar y vas a ser responsable de otro ser humano o de otros seres humanos. Y por supuesto que las madres y los padres, hay muchos momentos en donde sienten que el corazón se les rompe, porque muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos cómo. Y claro que hay partes que duelen. Otro proceso importante es la menopausia, ¿no? Y también la llegada de la menstruación. Las chicas, muchas de ellas lo viven como algo terrible, como una especie de castigo, una incomodidad,
ya no puedo hacer todas las actividades que hacía antes. No sé si me van siguiendo, pero a lo que me refiero es que también hay procesos más sutiles, que son procesos muy internos, que vamos viviendo, a veces muy en silencio, a veces de manera muy solitaria, porque son el lado B de esas historias que nadie te cuenta. Porque ¿cómo puedes atreverte a decir que también en estos cambios de estado del ser hay una parte que, a la que renuncias, que se transforma en algo mejor, pero que sin duda alguna pasamos por un duelo? Y justamente quiero englobar estas experiencias, ¿no? Tanto las otras que son como muy claras, muy evidentes para el resto del mundo, y estas otras experiencias donde el mundo se nos cae a pedazos, donde la torre cae más profundo de la tierra, y estamos allí en esa desesperación, en ese sinsentido, en ese estado a veces de injusticia, de poca comprensión, de no entender qué es lo que está sucediéndome, básicamente, cómo tengo que actuar, qué es lo que tengo que hacer. Y generalmente en estos momentos, de manera errónea, porque así se nos ha enseñado coloquialmente, tanto en casa a veces como en las escuelas y en nuestra sociedad, se nos ha enseñado a no confiar en nuestra propia experiencia, a buscar las respuestas fuera de nosotros, ¿no? Es sentir esta desesperación por recurrir al amigo, a la amiga, al psicólogo, al sacerdote, al gurú, al universo, a invocar a otros seres para que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo se deja de sentir eso. Y ahí, paradójicamente, de manera muy sutil y lenta, vamos aprendiendo a desconfiar de nuestra propia experiencia. Vamos aprendiendo que es más fácil confiar en lo que otros dicen, en lo que escucho, en lo que creo que debería de ser, más que en mi propia experiencia, en mi propia autorregulación. Confiar en que dentro de mí existen las herramientas necesarias para poder pasar estos periodos de vida. Y es así como vamos llegando a los grupos, a los talleres, con los amigos, tratando y a veces demandando y exigiendo obtener estas respuestas del exterior. Hoy la invitación que quiero hacerte es aprender a confiar, a que si tienes la fuerza y el valor de ir hacia adentro de ti, aún en estos momentos tan difíciles, tan complicados y tan sin sentido, de verdad créeme, la respuesta está ahí adentro. ¿Y cómo podemos ir hacia adentro de nosotros? La manera más fácil es aprender a escucharnos, disminuir el ruido mental, porque a veces en ese ruido mental tenemos ya metidas la voz de tu madre, la voz de tus abuelas, la voz de tu padre, de los tíos, de las tías, a veces también de los hermanos, de algún maestro, de alguna maestra, de un jefe, de una jefa. Y es aprender a poner en pausa estas voces para que entonces podamos escuchar la voz de nuestro cuerpo, la voz de nuestro corazón, porque ahí, créeme, verdaderamente ahí no hay error, no hay una necesidad de satisfacer necesidades ajenas. Ahí puedes encontrar la verdad
de lo que tú necesitas sentir, escuchar y decirte para salir de esas situaciones. Pero a veces es muy difícil hacerlo solos. A veces nos cuesta mucho trabajo poder de verdad sentarnos, aquietarnos o hacer alguna caminata y verdaderamente dejarnos sentir. Es mucho más fácil pegarnos al ruido de afuera. Y lo único que estamos haciendo con esto es postergar la experiencia desagradable. Yo creo que hay días en que se vale sentirnos derrotados, sentirnos enojados, sentir que la vida de pronto es injusta, que no la entendemos. Es absolutamente válido. Y no solo eso, sino que verdaderamente si nosotros nos atrevemos a escuchar qué necesita mi enojo, mi sentimiento de injusticia, a lo mejor esta sensación de sentirme irritable, intolerante, podemos descubrir grandes tesoros dentro de nosotros. Porque el punto es ese, darnos cuenta que dentro de nosotros lo único que hay son tesoros. Lo único que hay es luz y hay amor. Y eso es suficiente y es absolutamente poderoso para poder transformarnos a nosotros mismos. Es verdad, hay muchas cosas que nosotros no elegimos. No elegimos que suceda una guerra, no estamos eligiendo que mi coche caiga, al menos conscientemente, en un hoyo y se le ponche la llanta. No, a veces la vida nos presenta una manifestación, a veces en la vida alguien nos trata injustamente, nos vemos envueltos en situaciones que definitivamente no elegimos. Pero aunque suene muy trillado, yo te lo repito, de verdad, la libertad consiste en poder darte cuenta que en ti está la libertad de elegir un camino diferente. La libertad de elegir cómo reaccionar ante esas situaciones. La libertad de elegir cómo vas a responder. No reaccionar, responder ante esa situación. En ti está también la libertad de escuchar que necesitan tus sentimientos, que necesitan tus emociones, que necesita tu cuerpo. Porque lo normal es sentir un profundo dolor cuando un ser querido se va. Lo normal es sentirnos enojados cuando nos hemos visto envueltos en situaciones injustas. Lo normal es sentir impotencia cuando no pudimos defendernos, cuando no fue escuchada nuestra parte. Eso es lo normal. Lo que nosotros hagamos con eso absolutamente recae en nuestra responsabilidad al 100%. Y sé que esto lo has escuchado 1,000,000 de veces. Y es que es así. No estamos descubriendo el hilo negro. Simplemente estamos recordando esta capacidad que hemos perdido en nosotros mismos. Es recuperar la confianza en ti, en que tú tienes el control de ti mismo, no de las situaciones, porque definitivamente de las situaciones no podemos controlar nada. Y cuando hablo de control, no me refiero a la represión, me refiero verdaderamente a darnos el espacio y el tiempo para sentir, para cuestionar una idea, para reflexionar un pensamiento recurrente. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú aprendas a escucharte,
es en la medida en que tú vas a aprender a responder. Vas a darte cuenta de cuáles son todas tus herramientas. Y fíjense, siempre les enseño esto, incluso a mis hijas, ¿no? Que a veces con gran desesperación se me quedan viendo como, mamá, ¿de verdad crees que todo se arregla respirando? Pues sí, sí. Y yo también tuve tu edad y yo también desconfié de eso. Pero hoy sé con absoluta certeza que aprender a respirar conscientemente, cambia nuestros estados de ser, cambia nuestras emociones, nos ayuda a bajar el ruido mental y a tomar mejores decisiones porque podemos ser más creativos, porque podemos estar con un mayor temple para tomar una decisión en un momento delicado, en un momento difícil. Y fíjense, la respiración es algo que tenemos a la mano y que de alguna manera los seres humanos hemos olvidado incluso que existe, porque al ser un proceso que se hace de manera automática sin que nosotros lo tengamos que gestionar, pareciera como que no sirve, como que tuviéramos que hacer cosas absolutamente heroicas, ¿no? Y yo se los puedo decir con toda, digamos, no autoridad, pero sí con todo convencimiento, porque es lo que hago en las sesiones de terapia y es lo que hago con mi vida. Cuando estoy enfrente de estos momentos en los que la vida me ha roto, de verdad poder cerrar los ojos, empezar a inhalar de manera consciente, sostener la respiración y exhalar, me permite de inicio estar presente aquí y ahora. Sentir mi cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasándome en mi cuerpo? Y seguramente lo vas a sentir tenso. Habrá partes de tu cuerpo que se están tensando fuertemente para no sentir, para evitar lo que está sucediendo. Pero mi invitación hoy es a decirte, suéltalo. Suelta tu cuerpo. Suelta tu cuerpo y deja que de manera consciente puedas identificar qué es lo que estás sintiendo. Una vez que identificas qué es lo que estás sintiendo y en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo, puedes preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Puede ser un abrazo, puede ser que a lo mejor tu interior te hable y te diga, deja de juzgarte, sé más compasivo, más comprensiva contigo misma. Deja de exigirte. Aprende que mereces amor, mereces alegría, mereces estar bien. De verdad, te puede sorprender la manera en que cambia toda la perspectiva de la situación. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de controlar nuestro cuerpo, no estamos violentando la experiencia. Porque si encima de todo lo que ya estás viviendo en el exterior, como una pérdida de trabajo, pérdida económica, pérdida de la salud, pérdida de la libertad, pérdida de la seguridad, pérdida de la salud, adentro de ti lo único que existe es un maltrato, una falta de empatía, una falta de confianza, un estarte exigiendo estar de otra manera. Eso se llama violencia contra ti mismo, tal cual. Y nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer y aprender a hacer por nosotros mismos. Tenemos este gran privilegio de descubrir que nosotros somos y podemos ser nuestro mejor aliado.
Por eso hoy te invito a que no te conviertas en tu mayor enemigo, que no seas tu propio juez, que no seas esa persona que no escucha como escucha un amigo, que no es empática como puede ser con una amiga o con un familiar. Aprende a escucharte, aprende a respetar eso que sientes. De verdad, respira conscientemente. Eso ya te lo enseñaré en otro video. La importancia y la relevancia que tiene la respiración. Pero hoy quiero que nos quede claro que parte de la vida es que a veces nos rompemos, que a veces todo se destruye, que a veces pasan cosas que no deseamos y las tenemos que enfrentar y las tenemos que vivir. Y eso no significa que tengamos que convertirnos únicamente en esa experiencia. Significa que dentro de nosotros, si aprendes a confiar en ti, puedes encontrar las herramientas para salir adelante. Y si tú te acostumbras a hacer eso contigo mismo, créeme, vas a buscar rodearte de gente que haga lo mismo, que haga algo similar. Y de esa manera puedes empezar a generar redes, yo le llamo campos, ¿no? Vamos formando pequeños campos, pequeños universos que se van entrelazando con otros campos, con otros universos, que tampoco quiere decir que no les pase nada, que la vida sea perfecta. No, claro que no. A todos se nos rompe la vida en algún momento. Pero quiere decir que si yo no tengo miedo de sentirme, de habitarme, si yo regreso a la confianza de mi propia experiencia, de lo que mi cuerpo tiene que decirme a mí, voy también a ser capaz de generar estas alianzas con personas que resuenen en la misma frecuencia que yo. Y también resultará muy confortante y muy placentero poder compartir mi experiencia con otros seres y entonces escuchar sus historias, porque a través de sus historias podemos encontrar respuestas para nuestros propios desafíos. A mí, escuchar a mis pacientes, escuchar a mis hijas, escuchar a mi esposo, escuchar a mi hermano, escuchar a mis padres en su momento, ha sido muy enriquecedor, porque siempre hay una palabra, hay una experiencia que ellos están teniendo, hay una forma en la que ellos resuelven también ciertas circunstancias de la vida que a mí me suman y me aportan para poder confiar aún más en mí. Créeme, la manera más fácil de alejarte de lo que tú eres y de la solución es solamente buscarla afuera, desconfiando de ti misma, de ti mismo, pretendiendo que lo que necesitas es el dinero, lo que necesitas es esta resolución del cliente, de mi jefe. La respuesta no está afuera, la respuesta siempre está en nosotros mismos, porque nosotros decidimos cómo esperar cuando la vida te dice espera. Son estos momentos en los que tú quieres que algo suceda, estás poniendo toda tu energía, estás poniendo toda tu atención para que esto crezca. ¿Y a poco no les ha pasado? Estas veces en las que la vida te dice, pues no, y no pasa, y no sale la resolución, y no te contacta el cliente, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y entonces de pronto, en lugar de decir, detenerse, a reflexionar y decir, a ver, la vida aquí no me está quitando, la vida aquí me está mandando un mensaje. Y si este no fuera un mensaje, ¿cuál es el mensaje que la vida me está enviando? Porque ¿a poco de verdad creemos que a esta vida vinimos a vivir mal? ¿A que todo nos vaya de alguna manera desafortunado? No.
Aunque en este momento no podamos entender la circunstancia en la cual esto se generó, créeme, hay un plan que es mucho más grande que nosotros, que entiende perfectamente el orden de todos los eventos, porque de cada experiencia en la que se te ha roto el corazón, seguramente has salido fortalecida, fortalecido. Seguramente conociste partes de ti que ni siquiera sabías que tenías. Porque cuando la vida te exigió que tenías que luchar por tus seres queridos, por tu salud, por una circunstancia, por una causa justa, sacaste de ti herramientas, enfrentaste miedo que nunca creíste que podías ser capaz de enfrentar. Cada experiencia, por más dolorosa y difícil que sea, siempre, indudablemente, trae una bendición y un aprendizaje. Es muy, muy importante que tú en cada una de estas experiencias puedas cuestionarte y puedas preguntarte cuál es esa bendición, cuál es ese aprendizaje que yo tengo ante esta situación. Y eso nos da una manera diferente de estar, de esperar. Cuando te dicen, espera con paciencia. Ok, ¿cómo es esperar con paciencia? Tú le puedes preguntar a tu cuerpo, ¿cómo puedo hacer de esta espera una espera sostenible para mí? Y verás y te vas a sorprender cómo tu cuerpo puede responderte. ¿Qué es lo que cada persona necesita? Porque lo que es un hecho es que no todos necesitamos exactamente lo mismo. Hay personas que cuando pasan estas situaciones lo que necesitan es retirarse, irse a lugares silenciosos, quizá dar una caminata en algún bosque, recolectar hojas, piedras. Hay gente que se sienta a escribir, porque escribir es una manera de liberar, de sacar y de ver en un papel mi diálogo interno. Hay otras personas que cantan, porque a través del canto y de soltar este chakra de la garganta, sienten que toda la energía fluye, ¿no? Y que al sacarlo se transforma. Hay personas que también haciendo ejercicio pueden transmutar estas situaciones, pueden hacer esta espera mucho más, digamos, amable. ¿Cuál sería tu forma de enfrentar estas situaciones? ¿Cuál sería tu manera de esperar el mejor resultado siempre cuando la vida nos está rompiendo el corazón? Es importante que cada uno descubramos cuál es la propia. Para mí, por ejemplo, lo más importante es sentarme a meditar, ponerme a respirar, sacar mis cartas de los ángeles y empezar a hacerme preguntas y respuestas. Porque de alguna manera es establecer un diálogo, pero no un diálogo que viene desde esta parte racional, un diálogo verdaderamente del alma. Otra manera que yo tengo para esperar y hacer más sostenibles estas experiencias es ponerme en acción, hacer cosas que de alguna manera me obligan a poner mi atención en otra cosa, como dar terapia, como hacer alguna actividad que requiera el esfuerzo de dejar de pensar en eso que me está haciendo tanto daño, de dejar ese ruido o esa exigencia. ¿Cuál es la tuya? Aprende a descubrirla. Acuérdate que no hay manuales, no hay libros que te digan paso 1, 2 y 3. Simplemente, pues hay esta guía en tu interior. Y lo que tienes que hacer es darte cuenta que está a la mano. Si bien a veces no puede ser tan fácil, te prometo que es mucho más fácil hacerlo de esta manera
que seguir luchando contra corriente y evitar eso que estás sintiendo. Tratar de buscar la respuesta afuera. Busca respirar conscientemente. Busca tener el valor de dejarte sentir lo que pasa y sucede en tu cuerpo. Hazte presente en la vida para ti y para los demás. Y sobre todo, aprende a confiar en ti. Porque de verdad, todas las herramientas están dentro de ti. Y cuando la vida se pone muy oscura y cuando la vida se pone muy difícil, esto es lo más importante que tenemos. Porque esto que somos nosotros, que es nuestro corazón, que es nuestro espíritu, que es nuestra alma, que es nuestra esencia, es lo que verdaderamente nos puede llevar a la esperanza, a la fe. Y la fe es precisamente este momento en el que aún cuando no hay una certeza de nada, cuando tus ojos y todo lo que tú ves pareciera contrario a lo que quieres, la fe nos viene a decir, hay un resultado mejor. Va a haber un momento en el que hay luz. Espera, espera, espera. Porque si tú crees que esto que viene es mejor, que hay una luz, que vas a volver a sonreír, que te vas a volver a sentir alegre, que vas a volver a sentir amor, eso va a suceder. Pero necesitas creer. Y eso es aprender a creer en ti. Porque si tú creas este espacio en el momento presente, se crea en el campo cuántico. No hay forma de que eso no se manifieste. Y sé que cuesta trabajo. Sé que es difícil, pero de verdad es muchísimo más difícil vivir en la desesperanza, en la poca fe, en el no creer que pasan cosas buenas. Porque cuando a nosotros se nos rompe el corazón, todos absolutamente, necesitamos creer que hay algo mejor. Que la vida no se detiene ahí, porque lo cierto es que toda circunstancia, por más desagradable que sea, pasa, como también pasan las buenas. Velo en tu propia vida, velo en tu propia historia. No hay nada que haya permanecido por los años. Todo pasa y por eso es tan importante que tú permanezcas presente para ti, aquí, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tus huesos, conectando con el espacio en donde estás, conectando con la gente con la que estás. No reviviendo todo el tiempo tu pasado, tus heridas una vez y otra vez y otra vez. No, eso ya pasó allá y entonces ven al presente, respira consciente, confía en ti, confía en tu experiencia y crea la fe dentro de ti, crea la esperanza dentro de ti, porque créeme, es posible. Es absolutamente posible. Yo lo he visto en miles de procesos, en miles de situaciones con muchas personas que han pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles, muy dolorosas y en mi propio proceso. Y lo que te puedo decir es que todo pasa, que esto no es permanente y que tienes siempre una bendición y un aprendizaje. Déjame saber en tus comentarios si este tema te resuena o no, si te hace sentido, si alguna vez has estado en estos momentos. Aquí hoy te ofrecemos esta comunidad solar, el arte del ser, para que puedas ser tú y compartir tus experiencias. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Gracias.